Esport, i sense més jo ja vaig a donar la paraula en primer lloc a Rubén López, que és representant de Podemos. Per favor, Rubén, benvingut i tens la paraula. Recorda 10 minuts. Muchas gracias, buen día. Bien, me habéis dejado aquí un poquito escorado en la mesa. Vale, acogerme. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio por tener esta iniciativa que la verdad es que es digna de admirar y muy necesaria, porque es necesario hablar de política deportiva. Cuando llegan las elecciones parece que se habla de todo tipo de contenidos del programa y el deporte queda allí arrinconado, ¿no? Y falta darle visibilidad. En este sentido, esta es una buena iniciativa. Creo que es importante, antes de concretar las medidas que desde Podemos estamos barajando en relación con el deporte y que vamos a acabar de concretar en breve, cuál es mi situación. En fin, yo soy también un graduado en Ciencias del Deporte, trabajo en la Universidad Pública, en el Servicio de Actividades Deportivas, entrenador nacional, he sido profesor también de Educación Física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que, como decía Vicente antes, viene del sector y conoce pues la problemática y las cuestiones que se están barajando, ¿no? Y que se están dirimiendo dentro del sector de la actividad física y el deporte. En Podemos lo que hemos hecho es plantear en general, ya no solo el programa deportivo, pero el programa deportivo también, un marco global donde defendamos una serie de aspectos clave en todas las comunidades autónomas y luego hagamos una concreción también según las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Yo estoy coordinando un poco ese trabajo como responsable de política deportiva dentro del partido. Nuestro marco es nos estamos inspirando en los modelos nórdicos, incluso en el modelo norteamericano de la actividad física y el deporte. Entonces, en el sentido de los modelos nórdicos, nos gusta esa manera que tienen de hacer que la población sea activa, o sea, que son de hecho de los más activos que hay, las sociedades más activas que hay. Y de los norteamericanos nos gusta mucho, aparte de esa promoción del deporte universitario, el prestigio que tienen los profesionales de la actividad física y del deporte, los profesores de educación física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el marco un poco general que nos inspira para ir concretando poco a poco en diferentes niveles de concreción, desde un nivel general y un marco estatal hacia unos marcos autonómicos y municipales. Es importante también saber que nosotros nos presentamos a las elecciones autonómicas, pero no nos presentamos a las elecciones municipales. Entonces, nosotros vamos a un marco autonómico en la elaboración del programa y también con la vista puesta en que en unos meses estamos ya en un marco de elecciones generales. Entonces, eso no lo hemos podido dejar de lado a la hora de elaborar estas propuestas de programa. Bien, en primer lugar, y como punto fundamental, la filosofía es favorecer las condiciones para que todo el mundo pueda hacer actividad física en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de una persona capacitada. Entonces, partiendo de esa premisa, una de nuestras prioridades programáticas en todas y cada una de las comunidades autónomas, especialmente en aquellas donde no existe, es una ley de regulación de profesiones del deporte que posteriormente también trasladaremos al ámbito estatal, pero esto es clave. Entonces, en la Comunidad Valenciana, al estar esta situación de vacío legal en relación con las competencias profesionales de la actividad física y del deporte, entendemos que es una prioridad el poner en marcha una ley, como ya tiene otras comunidades autónomas, no estamos hablando de nada extraordinario, donde se regulen las profesiones del deporte y se establezca un orden de quién está capacitado para hacer cada cosa, ¿no? Bien, esa sería una de las prioridades. En segundo lugar, tenemos la propuesta de un aumento de las horas de la asignatura de educación física, porque entendemos
que es el espacio donde todo el mundo tiene que pasar las horas de la clase de educación física, y es el lugar idóneo para asegurarnos de que existe un aumento en la actividad física y un aumento también en la capacitación de las personas para valorar ciertos aspectos relacionados con lo que es la actividad física saludable y poder apreciarla, ¿no? Entonces, sabemos que con la LOMCE, en el primer nivel de concreción estatal, solamente tenemos garantizada 1 hora. Son luego las comunidades autónomas las que tienen que concretar, con ayuda de los centros, pero básicamente las comunidades autónomas, cómo se va a acabar de configurar el horario de la asignatura. Entonces nosotros apostamos claramente por, actualmente tenemos 2-3 horas en primaria, dependiendo del curso, o 45 minutos, mejor dicho, y 3 sesiones de 45 minutos en los últimos cursos y 2 sesiones de 45 en los primeros, y en educación secundaria obligatoria nos vamos a 2 sesiones semanales en la ESO, y en primero de bachillerato 2 sesiones. Entonces nosotros estaríamos hablando de aumentar a 3 sesiones dentro del marco de las competencias de la comunidad autónoma, que no es ninguna barbaridad, por otro lado, porque es lo que ya existe en Europa. En la Unión Europea, la media de horas, según el último informe de la Comisión Europea Eurídice, valorando todas las horas que se imparten en los centros de educación física de los diferentes países europeos, la media es 3. Entonces, la media es tanto en primaria como en secundaria. No queremos que España se coloque en el lugar de Turquía, en la cola de países que ofertan un menor número de horas de educación física. Queremos, como mínimo, auparlo a la media, que son 3 sesiones semanales, insisto, en todas las etapas. Una tercera medida troncal tendría que ver con la implantación de la receta médico-deportiva, y que daría la posibilidad de que desde los centros sanitarios se pudiera derivar a los pacientes, siempre y cuando el médico lo estipulara o el especialista, a realizar planes de actividad física saludable, con la idea de poder o bien prevenir determinadas dolencias, enfermedades, etcétera, de tipo o de corte metabólico, o tratar incluso pues problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, que exista esa posibilidad y esa colaboración. Esto es algo que estamos impulsando, no solamente, y vamos a impulsar no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de comunidades autónomas. Nos encantaría poder introducir la figura del graduado en Ciencias del Deporte en el Sistema Nacional de Seguridad Social, igual que sucedió con los fisioterapeutas y con los psicólogos clínicos, ¿no? Luego, hablando de deporte base y también de deporte de alto rendimiento, queremos poner en marcha medidas para que faciliten el mecenazgo en el deporte base, y que aquellas entidades que estén dispuestas a aportar ciertas cantidades de dinero puedan obtener ciertas ventajas fiscales con unos límites. Estamos barajando hasta un 50% de lo que aporten, siempre que no sobrepase de 1.000 euros, podrían deducirse las pymes a la hora de patrocinar un equipo de fútbol base o ayudar a un club. Entonces, son medidas que podrían ayudar en estos momentos al asociacionismo deportivo que está sufriendo, ¿no? Y, como he comentado antes, potenciar el deporte universitario. Estamos por la labor de que el deporte universitario no caiga en el olvido y reactivarlo, potenciando determinadas ligas universitarias y la actividad física para todos los universitarios. Y, por último, en cuanto a medidas generales, introducir la práctica de la actividad física en las empresas y en la administración pública como una norma habitual. Es sabido que por cada euro que se invierte en planes de actividad física saludable en la empresa, obtenemos unos beneficios de vuelta que van de 3 a 15 euros en relación con muchas menos bajas laborales, muchas menos ausencias, y encima son de mucha menos duración. Entonces, estamos por esa labor y estamos por la labor de promocionarlo y ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por último, y para concretar cuestiones de la Comunidad Valenciana,
seguiríamos en la línea de seguir promocionando el deporte autóctono y tradicional de la pilota valenciana en los centros educativos. Y lo que sí que promocionaríamos mucho más de lo que se está haciendo ahora es el tema de los deportes náuticos, pero ya desde los centros educativos, bien con ayudas, bien con convenios de la Generalitat con diferentes centros que se dediquen a todo este tema de los deportes náuticos, para que los alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de la ESO puedan acceder y puedan introducirse en este tipo de deportes y actividades que son tan propias de la comunidad. Y básicamente esto, y bueno, ya para finalizar, destacar el hecho de que somos muy estrictos con el tema del gasto público en grandes eventos y ayudas a clubes deportivos. Entonces, todo aquello que no se pueda autofinanciar, pues somos muy reacios a poderlo lanzar, ¿no? Entonces, esas grandes deudas que se pueden llegar a generar apostando por grandes eventos como la Fórmula 1 o como el tema de la vela, el campeonato de vela, etcétera, etcétera, o las ayudas a clubes deportivos profesionales, hay que llevar estricto cuidado, y lo que sí que exigiríamos es que exista una correcta adecuación de los ingresos con los gastos. En ese sentido, nos hacemos eco de una medida de la UEFA, que es que yo no puedo gastarme más en esta temporada de lo que he ingresado en la anterior. Entonces me tengo que preocupar, si me quiero gastar más, de generar más ingresos en la presente temporada para gastar más en la siguiente. Entonces vamos siempre a un balance presupuestario en equilibrio, a cero. Y bueno, a grosso modo os dejo para el turno de preguntas cualquier cuestión que quede en el tintero. Muchas gracias.